Buenos días. Bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Física 1, que se realizará en el día de hoy. En esta ocasión vamos a ver la teoría asociada a álgebra de vectores. Les recuerdo, como siempre, que todas las videoconferencias se realizarán martes y jueves a las 10 de la mañana y que las mismas tendrán una duración dependiendo del tema que estemos tratando. Todavía no he colocado en la plataforma Saya la primera evaluación que tiene estimado realizarse o entregar la evaluación el 9 de octubre. A lo mejor esa fecha cambia un poquito más allá para darle más tiempo a que puedan realizar la evaluación. Va a ser una evaluación sencilla que va a estar relacionada con lo que vimos anteriormente, que era sistema de medida y la parte de álgebra vectorial. Hoy daremos la teoría y el jueves daremos los ejercicios, explicaremos ejercicios de álgebra vectorial. Sin más preámbulo, voy a dividir la pantalla para comenzar la videoconferencia. Ok. Aquí tenemos la primera lámina de lo que vamos a ver hoy, que es álgebra de vector. Comenzaremos por definir qué es un vector. De manera sencilla, un vector no es más que un segmento de línea recta que tiene dirección y sentido. Tiene un origen y un extremo. Y la recta que contiene al vector determina su dirección y la orientación sobre la recta está definida por el origen y el extremo del vector. Esa dirección está definida por el ángulo que nosotros conocemos, que va de 0 a 180, correcto, dependiendo cómo esté ubicado el vector, tendrá un valor ese ángulo y el sentido, ¿verdad? Definido por los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. En el día de hoy vamos a ver una pequeña bienvenida, el área académico de la materia y el contenido. Ok, como vemos en la lámina, esta figura representa un vector, porque la notación del vector se me acabo de dar cuenta que el profesor nos graba y nos sube a YouTube. Sí, las presentaciones se suben todas a YouTube y se cargan en la plataforma. Eso es verdad. Sí, no me había dado cuenta, profe. Ok, les agradezco que mientras esté dando la videoconferencia apaguen su audio, desactiven el audio para que no tengamos retorno de la presentación en el audio que yo realizo de la presentación o el que tengo de la presentación. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat o en ese momento solicitan el permiso y pueden hacer la pregunta a través del audio. Ok, continuemos entonces. Como la lámina dice, ¿verdad? La figura que está acá representa un vector B que se encuentra ubicada sobre una recta R. Los vectores siempre van sobre rectas. Este vector tiene un origen O
y tiene un extremo denominado P. Siempre va a ser así. Y el módulo del vector no es más que la longitud del segmento. 3, 4, 5. Asociado a una unidad que puede ser kilómetros, que pueden ser metros, que pueden ser centímetros. ¿Ok? Siempre va a ser así. Entonces, un segmento de recta que tiene un origen y un sentido con un origen y un extremo colocado sobre una línea recta. ¿Ok? Y tiene un valor asociado a su módulo. Entonces, los vectores son iguales cuando tienen la misma dirección y sentido y tienen el mismo módulo. Cuando esto es así, los vectores son paralelos. Ojo con esto, los vectores pueden ser paralelos y tener diferentes sentidos y dirección. Eso no implica que sean iguales. Para que sean iguales tienen que tener la misma dirección y sentido. El primer vector tendrá 40 grados este-norte y el segundo vector en la misma dirección 40 grados este-norte. Esos son los vectores que son iguales. Todos los vectores cumplen con todas las propiedades reflexivas, simétricas y transitivas. Todos se definen y tienen una equivalencia para cada uno de los conjuntos. Para ubicar un objeto en el espacio, siempre utilizamos un punto de referencia, un punto fijo. Es por eso que nosotros utilizamos el plano cartesiano para dibujar los vectores. ¿Correcto? Entonces, un vector con un módulo se ubica en el plano cartesiano dependiendo de las coordenadas, ¿verdad? Del origen y del extremo. Y de la distancia que representa el módulo del vector. Entonces, para yo ubicar un vector en el espacio, lo único que tengo que dar son las coordenadas del origen y del extremo y la distancia en el plano cartesiano. Si estamos trabajando en un plano cartesiano de 2 dimensiones, será en XY o en YZ o en XZ. También los vectores los podemos colocar en el espacio, ubicarlo en el espacio, en el plano cartesiano ortogonal de 3 dimensiones, X, Y y Z. Entonces, ubicamos los vectores en el espacio colocando las coordenadas o dibujando las coordenadas del origen y del extremo. Si eso es así, quiere decir que para el punto P de extremo o el punto de origen tendrá valores en X, Y y Z. Y para el otro punto que se representará el extremo tendrá también valores en X, Y y Z. Dependiendo de la notación que usted utilice, ¿verdad? Al definir la ubicación del vector en el espacio, usted tendrá que el punto 1, por ejemplo, de este vector está ubicado en una posición X1, Y1 y Z1. Y que este punto estará ubicado en una posición X2, Y2 y Z2, que son las coordenadas que definen la dirección y sentido y ubicación del vector en el plano ortogonal X, Y, Z, o dicho de otra manera, en el espacio. Acuérdense que nosotros vivimos en una dimensión de 3 elementos, X, Y, Z, largo, ancho y alto. Todo viene definido en esta realidad de esa manera. ¿Cuáles son las componentes de un vector? Para este vector, las componentes, ¿verdad?, representan las coordenadas y las proyecciones de cada elemento en el espacio. Por ejemplo, esta componente de ubicación no es más que la diferencia entre cada uno de las coordenadas asociadas a los ejes X, Y y Z. Por ejemplo, a su 1, ¿verdad? Este término de acá, que es la distancia, estará definido por la diferencia de la posición final menos la posición inicial, que en este caso lo representa X2 menos X1. La posición A2, que está en el eje Y, estará definido
por la diferencia entre Y2 menos Y1. Y la posición de A sub 3 estará definida por la diferencia entre Z sub 2 menos Z sub 1. Esto es lo que representa las componentes del vector. El vector A entonces tiene tres componentes definidos, ¿verdad? Por cada una de las coordenadas del punto de origen o extremo del vector en el espacio. Entonces, la componente del vector A o las componentes del vector A son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, donde A sub 1 no es más que la diferencia entre las posiciones, ¿verdad?, del eje donde esté colocado el punto del vector, tanto para X, tanto para Y, como para Z. Eso es lo que se denomina componentes del vector. Si fueran dos, un vector en XY solamente tendría dos componentes, las asociadas a X y las asociadas a Y. Entonces, y esos puntos, por supuesto, si estamos en el plano cartesiano, al igual que la recta real, tienen valores positivos y valores negativos. ¿Ok? Entonces, dos vectores opuestos que tienen igual módulo y dirección, pero sentidos opuestos, tienen sus componentes iguales en valor absoluto. Como consecuencia, dos vectores iguales tienen las mismas componentes en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, como el vector de la figura es una diagonal del paralelepípedo este que tenemos acá, cuyas aristas son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, porque este es el paralelepípedo, mejor dicho, el cubo o el cubo cuadrado, ¿verdad? El módulo del vector, el valor del vector será ¿quién? Según la fórmula, será la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los valores o de los lados del paralelepípedo. Entonces, el módulo será la raíz cuadrada de A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado más A sub 3 al cuadrado. Si estamos trabajando en un plano cartesiano de dos elementos, donde tenemos solamente A sub 1 y A sub 2, eso no es más que la representación teórica de lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras no es más que la fórmula que nos calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo asociado al ángulo opuesto, al lado opuesto y al lado adyacente. Si usted conoce el ángulo interno de las coordenadas que representan un triángulo rectángulo dentro del espacio ortogonal, usted puede calcular el módulo del vector. Siempre será así. El módulo del vector es la aplicación del teorema de Pitágoras, que es igual a la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo rectángulo. Operaciones con vectores. ¿Cuántas operaciones puedo realizar yo con vectores? Las que usted conoce. Suma, resta y multiplicación vectorial o escalar. ¿Y cómo se suman o se restan vectores? Gráficamente, usted puede sumar y restar la cantidad que quiera de vectores. Gráficamente lo que tiene que hacer, si nosotros tenemos dos vectores A y B, la suma del vector sería llevar por el extremo del vector A el origen del vector B y unir el origen del vector A con el extremo del vector B, como está representada en la figura. ¿Ok? Por el extremo de A llevo el vector B, el origen del vector B, y uno el origen de A con el vector B, con el extremo del vector B. ¿Y cómo se hace esto? Trazando paralelas. Si usted se acuerda de dibujo en cuarto año, usted traza paralelas o utilizando una regla T o utilizando las dos escuadras que tiene la equilátera y la isósceles para trazar las paralelas. Entonces, si yo trazo vectores paralelos o yo muevo un vector paralelo, como dice la teoría,
estoy movilizando el mismo vector de un punto a otro, porque tiene la misma dirección y sentido y son iguales, según la teoría que vimos anteriormente. Dos vectores son iguales cuando son paralelos. Por eso es que para yo trazar gráficamente, calcular la suma o resta del vector, lo que tengo que hacer es trazar una paralela al vector B. Trazo una paralela a este B y lo llevo al extremo de A y trazo y uno después el origen con el extremo de B como está representado acá. Esa es una de las maneras de resolver gráficamente vectores. Como verán, más tarde verán en la clase de ejercicio, veremos cómo resolver, ¿verdad? En forma gráfica vectores. Entonces, para sumar vectores, lo que tengo que hacer es sumar los módulos de cada uno de los vectores directamente. Si yo tengo un vector que tiene módulos a su 1, a su 2 y a su 3, o las coordenadas asociadas a esta, al sumarlo con otro vector, me va a dar origen a un vector denominado C, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿Qué es lo que hice? Sumo por cada elemento en la posición de X, por cada elemento en la posición de Y y por cada elemento en la posición de Z. Por lo tanto, C sub 1, si yo quiero sumar estos dos vectores, será A sub 1 que está en X más B sub 1 que está en X. Acuérdense, cada punto de esto o cada coordenada de esto representa un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Se hace directamente. El vector resultante de sumar dos vectores analíticamente no es más que sumar los valores que se encuentran en X, los valores que se encuentran en Y y los valores que se encuentran en Z. Aquí tenemos un ejemplo numérico. Voy a sumar el vector A que tiene coordenadas o módulos 2, menos 1 y 2, y B que tiene módulo 1, 1 y menos 1. ¿Cuál debe ser la respuesta? Una suma algebraica. 2 más 1 me va a dar 3. Menos 1 más 1 me va a dar 0. Y 2 menos 1 me va a dar 1. Recuerden las leyes para sumar. Cuando usted suma dos valores positivos, suma y el signo es positivo. Cuando suma dos valores negativos, suma y el signo es negativo. Cuando resta dos valores, resta y se coloca el signo del mayor. ¿Estamos de acuerdo? Recordando esas reglas para sumar números reales. Entonces, aquí especifico más la respuesta. ¿Quién es C sub 1? 2 más 1. ¿Quién es C sub 2? Menos 1 más 1. ¿Y quién es C sub 3? 2 menos 1. Así se suman vectores analíticamente y así se suman vectores gráficamente. Por un lado, trazando paralelas y por el otro lado, sumando cada uno de los o de las coordenadas o módulos del vector que el vector tiene. Si fuera un vector con dos elementos, lo único que voy a sumar es X y Y con X y Y para obtener X y Y. Ok. La resta de vectores no es más que la suma de un vector con diferentes sentidos. ¿Ok? Y se hace de la misma manera. Se restan. Si usted lo va a hacer gráficamente, lo que tiene que hacer es trazar una paralela, ¿verdad? Del vector. Si B va en este sentido y es positivo, el valor de B en este sentido será negativo si lo voy a restar. Gráficamente, lo que hago es trazar una paralela y le cambio el sentido al vector y uno es el origen con el extremo del vector que estoy restando. ¿Cuántos vectores usted puede sumar o restar? Infinita cantidad de vectores. Aquí tengo una figura donde, si ustedes aprecian, tengo 1, 2, 3 y 4 vectores que he sumado y restado. A la final, el resultado va a ser el origen del primer vector
con el extremo del último vector que usted ha sumado y restado. Las operaciones entre vectores se siguen haciendo de la misma manera analíticamente. Usted resta y suma vectores dependiendo de la coordenada que está. X con X, Y con Y y Z con Z. Siempre será así. Es una sumatoria de todos los elementos dependiendo de la cantidad de los vectores. Una suma algebraica, conservando las reglas de suma y resta algebraica. Me parece que eso está claro. ¿Alguna pregunta? Si no tienen preguntas, entonces continuamos. Ok, vamos a descomponer vectores. ¿Por qué necesito descomponer vectores? Porque necesito hacer cálculos analíticos. Es la otra forma de sumar vectores. Ok, pero para yo hacer este cálculo analítico, yo necesito dos variables. Necesito el ángulo y la dirección que tiene o el módulo o el valor del vector. Ese ángulo lo da la posición donde se encuentre el vector. En un plano cartesiano X y Y, porque vamos a trabajar ahorita en X y Y, usted tiene 4 cuadrantes, ¿verdad? Tiene 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el valor de X es positivo y el valor de Y es positivo. Si el vector se encuentra en el primer cuadrante, y ojo con esto, pongan mucha atención que aquí es donde la mayoría de los estudiantes se equivoca, calculando el ángulo. Como usted ve en esta figura, en esta y en esta y en esta, usted tiene donde está el vector un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Para evitarnos problemas dentro del cuadrante para el cálculo de el ángulo, siempre tenemos como norma o tendremos como norma calcular el ángulo desde el eje X hasta tocar el vector. Desde el eje X hasta tocar el vector. Eso define el ángulo. Si yo estoy en el primer cuadrante, el ángulo siempre será positivo y el resultado de la componente será positivo en X, positivo en Y. Y el ángulo será desde el vector hasta tocar desde el eje X hasta tocar el vector. Si me encuentro en el segundo cuadrante, el ángulo será desde el eje X hasta tocar el vector. Si estoy en el tercer cuadrante, será desde el eje X hasta tocar el vector. Y si estoy en el último cuadrante, será desde el eje X hasta tocar el vector. Recuerden, cada cuadrante tiene 90 grados. Y cada cuadrante tiene las divisiones 30, 60, 45, ¿verdad? Lo que usted quiera colocar en el ángulo. El ángulo será siempre desde el eje X hasta tocar el vector. Y el valor de la componente en X será, como le especifica el teorema de Pitágoras y utilizando las funciones trigonométricas, si este es el ángulo que estoy calculando o que tengo definido, el valor de AX, este valor de AX será el valor de la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Correcto? Si fuera a calcular Y, el valor este de Y, que este mismo valor será el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo, despejándolo de la función trigonométrica que dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa y que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Así puede calcular usted entonces coseno y seno y el valor de el cateto para cada uno de los vectores. Este cateto es el valor del lado de la coordenada en X o en Y del vector, del módulo. ¿Ok? Si yo quisiera calcular el ángulo o desconocer el ángulo, necesitaría conocer cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale el cateto adyacente y utilizar la ecuación que dice arcotangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que se origina de la función trigonométrica tangente que dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si quisiera calcular la hipotenusa, que es el valor del vector, porque la hipotenusa representa el valor del vector. Ese es el módulo del vector. Aplicando el teorema de Pitágoras, no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, repitiendo, ¿cómo calculo el ángulo? El ángulo se calcula yendo, ¿verdad? Desde el eje X hasta tocar el vector. 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 ¿Cuál eje X? El eje X positivo que queda a mano derecha de la figura. Este eje que está acá. 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 No nos metemos con el eje negativo. Acuérdese que en el plano cartesiano, que es una cruz, tengo X positivo para acá, X negativo para acá, Y positivo para arriba y Y negativo hacia abajo. Todo lo que va hacia el este es positivo, lo que va hacia el norte es positivo, lo que va al oeste es negativo y lo que va hacia el sur es negativo. Si utilizamos la nomenclatura asociada a los puntos cardinales. Las ecuaciones que rigen cada uno del método o la descomposición del vector son estos: coseno del ángulo, seno del ángulo, despejando el cateto en X y el cateto en Y determinando la hipotenusa, que es el valor del vector, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos o los lados del triángulo rectángulo. Ok, preguntas con respecto a esto. Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo sé yo cuando toco el vector parándome así en el eje X? Muy fácil. ¿Cómo sabe usted cuando toca el vector? Bueno, usted se para aquí en el eje X y se para aquí en el eje X y se va de aquí hasta tocar el vector. Eso es lo que determina el ángulo. Suponga que este ángulo de aquí en la figura o en el dibujo vale 30 grados. ¿Cuánto valdría este de aquí a acá? Debería ser el ángulo completo, 60. Que es 90, menos 30, este valdría 60 grados. ¿Ok? Ok. Así se calcula. Igual para acá. Si este vale 90 grados y este vale 30, ¿cuánto vale este de aquí para acá? Sería el total, que sería de aquí a acá 180 menos 30. Le daría esto que está acá. ¿Correcto? 150. Okay. Así calcula usted los ángulos dependiendo de esta, porque nada más hay 4 posiciones del vector. En el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Esas son todas las posiciones de los vectores. No existen más posiciones. Entonces, dependiendo del ángulo que tenga o cómo le den el problema, usted sumará o restará ángulo. Acuérdese, el primer cuadrante tiene 90 grados, el segundo es 90 más 90, 180, el tercero será 180 más 90, que es 270, y la vuelta completa, que será 360 grados, que es
90, 90, 90 más 90. ¿Me entendió? Sí, profe. Gracias. Ok, a la orden. Vamos a seguir. Aquí tenemos la teoría asociada a la suma de dos vectores. ¿Ok? En función de las componentes, yo voy a sumar vectores. Las ecuaciones dicen, ¿verdad?, que este vector A, su módulo es la suma del cuadrado de los catetos de AX, ¿verdad?, más este que es B, que es AY, que está acá. Y que para el vector B, este es BX y este es BY. Como vimos en la teoría anterior, ¿verdad? Para yo sumar dos vectores, lo que tengo que hacer es unir el origen con el extremo del último vector. Si usted se fija, aquí tengo yo también un triángulo rectángulo. Por cada vector yo tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo yo un triángulo rectángulo y aquí tengo yo también un triángulo rectángulo. La suma de dos vectores me origina un triángulo rectángulo más grande. Entonces, este vector es lo que se conoce como la resultante de la suma de A y B. Pero la resultante de este vector está formado por la suma o los resultantes de tanto de AX como de BX, porque estoy sumando los dos vectores. Y en el lado de Y, A sub Y más B sub Y. Entonces, todo esto que va de aquí a acá es la resultante en X. Y todo esto que va de acá a acá es la resultante en Y. Entonces, todo se circunscribe o nos lleva que para calcular la resultante de la suma de 2, 3 o 4 vectores, lo que debo hacer es sumar, ¿verdad?, cada uno de los elementos en X para cada uno de los vectores. Al sumar cada uno de los elementos para X y sumar cada uno de los elementos para Y, ¿verdad?, en el triángulo rectángulo en general de la suma de todos los vectores, lo que tengo que hacer es calcular solamente la raíz cuadrada de la suma de cada uno de los cuadrados de X y de Y, que son las resultantes en X y las resultantes en Y de la suma de cada uno de los componentes en X y Y para cada uno de los vectores. Por eso es que la ecuación general para una cantidad de vectores sería la resultante en X será la suma de la componente en X del primer vector más la componente en X del segundo, más la componente X del tercero, así sucesivamente. Y para RY, que es la resultante en Y, será también la suma de AY más BY más CY más DY. Todo va con su pareja, o todo va con la componente. La resultante en X es la suma de todas las componentes en X. Y la resultante en Y es la suma de todas las componentes en Y. Y al final, aplicando el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo o la resultante, sin importarme que es un triángulo, siempre será la suma o la raíz cuadrada de el cuadrado de las componentes o resultantes en X y de los cuadrados de las resultantes en Y. Siempre será así. En el caso de X y Y, si tuviéramos un sistema ortogonal de 3 dimensiones, funciona de la misma manera. La resultante total será la raíz cuadrada del cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y más el cuadrado de la componente en Z. Previa suma de los elementos en X, Y y Z. Y por lo tanto, R será igual que en el anterior. La resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado más la resultante Z al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Siempre es la misma ecuación, que es la ecuación del teorema de Pitágoras asociado a un triángulo rectángulo. ¿Cómo determino el ángulo? De la misma manera, conociendo los valores
de la componente en Y entre la componente en X. O lo que es lo mismo, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Preguntas. No hay preguntas. Creo que está bastante claro. Hemos repetido la misma operación siempre. Aquí en esta lámina lo que explica es la estrategia para resolver los problemas. Igual, identificamos, planteamos y ejecutamos. Igual funciona como lo vimos en la clase anterior de física para sistemas y medidas. Para resolver suma de vectores aplicamos la misma estrategia que tenemos para resolver problemas de física. Siempre es recomendable que usted genere una tabla. Aquí está una lámina donde explica el valor de cada uno de las cuadrantes en el plano cartesiano XY. Como ven, tanto para X y Y en el primer cuadrante son positivos. En el segundo, X es negativo y Y es positivo. En el tercero, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. La respuesta sigue siendo la misma. La raíz cuadrada de la componente X elevado al cuadrado más la componente Y elevado al cuadrado. Y el ángulo es la arcotangente de Y, de RY sobre RX. Ok. Vamos a pasar a ver vectores unitarios. Los vectores unitarios nada más son vectores unitarios que tienen un valor de 1 y lo único que sirven es para darle una dirección o dónde está direccionado el vector que usted está calculando. Es la misma esta teoría en la parte suma y resta es bastante sencilla. La lámina explica bastante sencillo como lo hemos dicho. El vector unitario es I, J y K. No nos, vamos a decir, no nos aporta algo, solamente nos dice dónde está direccionado X, dónde está direccionado Y y dónde está direccionado Z. Las ecuaciones y el cálculo siguen siendo igual como lo hemos venido explicando anteriormente. O lo hemos venido explicando a través de toda la presentación. La lámina le explica muy claramente lo que es un vector unitario. Esto es un vector unitario sobre el vector. Lo único que le dice para especificar la notación de la dirección donde se encuentra el vector. Cuando es Y, está en X. Y cuando es J, está en Y. Cuando es K, está en Z si estamos trabajando en 3 dimensiones.